La lectura bíblica está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Estimados hermanos y amigos, esta es una historia real que sucedió durante el ministerio del profeta Eliseo, quien sucedió al profeta Elías. Esta historia del general sirio ocurrió en días de una gran decadencia moral, social, política y aún religiosa del pueblo de Israel. Son días muy parecidos a nuestros días en que vivimos. En esta bella historia, lo que más me impacta, lo que más me llama la atención, es la inconmensurable gracia de Dios. Esta es la historia de todo hombre que se arrepiente y pone su fe en el Salvador. Y por su gracia, Dios hace un gran milagro en su vida. Hay mucha gente que se afanan y se contenta con tener buena posición, buena fama, placeres, bienes, riquezas, toda clase de títulos, pero sin Dios, sin vida, sin salvación, sin perdón, sin Cristo. Lamentablemente hay mucha gente que decide por sí mismo permanecer en esa clase de vida, una vida de ruina moral, espiritual, física, familiar y social. Gracias a Dios que hay muy pocos que realmente reconocen su estado miserable y acuden de todo corazón a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, por su maravillosa gracia, acoge al más vil de los pecadores para dar nueva vida, una vida con propósito, una vida con esperanza. En esta mañana les invito a abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a meditar la historia de Naamán. Naamán y la gracia de Dios. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El sueño de la gran mayoría de la gente es éxito, honra, poder, fama, dinero. No hay nada malo ser una persona de éxito y próspero en este mundo. Lo malo es cuando uno llena su corazón de estas cosas y se olvida de Dios, deja a un lado las cosas de Dios. Naamán era un hombre totalmente exitoso. Era un hombre que había logrado todo lo que este mundo ofrece. Dice la palabra de Dios que Naamán era un general del ejército de Siria. Era un hombre grandioso, grande. Dice la palabra del Señor, en éxitos. Había logrado todo, sus hazañas, sus victorias, sus títulos, sus honores. Tenía todo, no le faltaba nada.
Era un hombre honorable, de alta estima a los ojos de su amo. Era muy amado por el rey de Siria. Este hombre, Naamán, también era un instrumento de Dios, aunque él no se daba cuenta, porque por medio de Naamán Dios había dado victoria a los sirios. Mira lo que dice la palabra del Señor de este hombre. Era un hombre muy valiente, totalmente valeroso en extremo. Este general tenía un gran defecto en su vida. Tenía una enfermedad incurable. Era leproso. ¡Qué desgracia más grande para un general del ejército! Este hombre valeroso, dice en extremo, pero era leproso. Imagínate, estimado hermano, amigo, a un general luciendo un buen uniforme con todas sus condecoraciones, medallas, insignias, pero este general era leproso. En esos días, esta enfermedad era una enfermedad terrible, sumamente contagiosa. La lepra es una enfermedad incurable. La Biblia, las Sagradas Escrituras lo compara como el pecado. Los leprosos no podían vivir al lado de su familia. Ellos tenían que vivir aislados, separados. Qué contraste, ¿no? Un hombre exitoso, un hombre próspero, pero su cuerpo se carcomía con una lepra. Lo malo de este hombre es que no le toman en cuenta a Dios para nada. En sus vidas, viven a espaldas de Dios. Tienen Biblia, pero que nunca lo leen. Viven su vida como si Dios no existiera. Hay que tener mucho cuidado con la fama, con la riqueza, con el éxito, con los placeres que el mundo ofrece. Pero esas cosas nunca, jamás hacen feliz al hombre. Nunca te darán verdadera paz. Nunca te darán verdadera felicidad. Eso es verdad, estimado hermano y amigo. En las Escrituras la lepra es un tipo, es una figura del pecado. Así como la lepra es una enfermedad incurable, así es la condición de todos los hombres. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza. La Biblia dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno ya nace pecador. Venimos a este mundo con esa naturaleza pecaminosa. Pero también la Biblia nos enseña que somos pecadores por propia voluntad. Ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho claramente en el Evangelio según San Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta es una prueba de la lepra en el hombre, en todos los hombres. No importa su edad, no importa su cultura, su raza, su posición social. Y la lepra mata, así también como el pecado mata. Porque dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Lo más lamentable es que mucha gente se vuelven insensibles al pecado. El pecado
es su estilo de vida. Y por dureza de corazón, ignoran las consecuencias del pecado, que es la muerte y la condenación. Mucha gente, lamentablemente, no sabe aceptar, reconocer que son pecadores y que la paga del pecado es la muerte y la condenación eterna. Mira lo que dice, enseña la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En este texto lo que sobresale es la maravillosa gracia de Dios. Dios siempre provee medios para acercarnos a Él, para acudir a Él. Siempre durante toda nuestra vida, Dios va a proveer medios para acordarnos de Dios, para poner nuestra fe en Dios, para creer en Dios de todo nuestro corazón. Esta sierva, esclava de la mujer de Naamán, era una mujer judía. Esta mujer tuvo una compasión tan grande y profunda por su amo. Esta sierva es una mujer de fe, que da testimonio de la gracia y el poder de Dios. No se quedó callado. Era una creyente fiel. Y puede decir: si mi Señor fuera el profeta que está en Samaria, entonces Él le librará de la lepra. Este es ciertamente el lenguaje, el idioma de la fe. ¿No? La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y esta sierva, esta esclava de la mujer de Naamán, creía en un Dios todopoderoso. Creía que Dios puede, por su gracia, sanar a su amo. Ella cree en el poder de Dios. Ella cree en la gracia de Dios, que puede sanar a su amo, que está muriéndose de lepra. Ella podía sentir ese dolor. Ella podía sentir la vergüenza de la lepra de su amo. Pero esta sierva no se quedó callado, habló y le dio el remedio exacto, lo que necesitaba Naamán. No lo dice que se vaya a una campaña de sanidad. No le dice que se vaya a una campaña de milagros. No le dice que se vaya a tal profeta o a tal apóstol para que ponga su mano y le sane. Ella le habló del evangelio de la gracia de Dios, que luego predicaría nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en este mundo. El Señor Jesús es el evangelio, la buena noticia de salvación. Y cuando habla en su evangelio, nuestro Señor Jesucristo cita a Naamán como una ilustración de la gracia divina, la gracia de Dios alcanzando a hombres leprosos, a hombres pecadores y a hombres no judíos. ¿Por qué? Porque Naamán, el sirio, era un gentil, no era un judío. Dice la palabra del Señor, Cristo mismo y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. El Señor nos dice en estos tiempos que había hombres grandes, honorables y valientes,
No, el Señor está diciendo que había muchos leprosos en Israel en los días de Naamán. Ningún leproso judío fue sanado porque ninguno acudió a la gracia de Dios. Pero gracias al Señor, Naamán, siendo un gentil, halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios hizo un gran milagro en su vida. Si usted, amigo, se resiste en no reconocer su pecado, las puertas de la gracia de Dios se cierran. Es por la gracia de Dios que nos ha provisto todos los medios para salvar al hombre pecador. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Este general tenía una gran amistad con el rey de Siria. Y antes de todo, este hombre leproso acude al rey de Siria. Cuando vienen grandes problemas, grandes dificultades y tribulaciones a su vida, estimado hermano y amigo, ¿a quién acude? ¿A quién acude usted? Naamán no es capaz de quebrantar su orgullo y altivez. Él procura hacer todo a su manera. Primero, Naamán acude a la persona equivocada, a su padrino, al rey. La verdad, estimados hermanos y amigos, cuando un hombre está dominado por su orgullo, por su ego, acude a cualquier cosa, menos a Dios. Un hombre sin Dios es muy difícil de entender los caminos de la gracia de Dios. Naamán no prestó atención a la palabra de la muchacha. No fue al profeta de Dios. Él se fue al rey. Un rey humano. En segundo lugar, aquí podemos ver que Naamán se apoyó en la plata y su oro, en mudas de vestidos. Él se apoyó, puso su confianza en sus tesoros. El más grande problema de Naamán era un hombre totalmente orgulloso y altivo. Ese es el problema más grande de la gran mayoría de los hombres. Tenía una enfermedad incurable, pero totalmente cerrado a la gracia y a la misericordia de Dios. Este hombre leproso quiere asegurar su sanidad por medio de su oro, su plata, sus padrinos, sus compadres, sus amigos. Pero también, en tercer lugar, aquí Naamán se valió de cartas de recomendación del rey de Siria al rey de Israel. Lamentablemente, hasta nuestros días mucha gente actúa de esa manera. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Realmente a Naamán de nada le sirvió ser una persona muy estimada por el rey. Cuando Naamán presentó la carta de recomendación al rey de Israel, él se turbó tanto que desgarró su ropa. El rey de Israel no podía curar la lepra de Naamán, ni nadie, ni la ciencia médica. Realmente, cuando uno rechaza la gracia de Dios, todo sale mal, todo sale mal. Estimado hermano, amigo, si usted va escuchando cómo Dios le habla por su gracia de muchas maneras, y usted se cierra a la gracia de Dios, todo le va a ir mal. Todo le va a ir mal. Hermanos, amigos, realmente el rey de Israel está consciente de que solamente Dios, solamente el Dios vivo, el Dios verdadero, puede actuar en un caso como este. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, estimados hermanos y amigos. Mejor es confiar en Jehová, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, que confiar en los hombres. A Naamán de nada le valió su posición, su rango, su prestigio, sus títulos, su riqueza, su carta de recomendación, sus padrinos, sus compadres. De nada le sirvió. Porque así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Para Naamán, así como muchos hoy en día son seguidores de Naamán, su corazón está lleno de orgullo, de vanagloria, de soberbia. Pero a pesar de todo, Dios no dejará de seguir trabajando en su vida, por su gracia, dándole nuevas oportunidades para que pueda quebrantar ese corazón duro. En el versículo 8 dice la palabra del Señor: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurarás y serás limpio. Naamán, dice la palabra del Señor, fue con sus caballos y con sus carros de grandes regalos y se paró en la puerta de la casa del profeta Eliseo. ¿Quién crees que viene a recibirlo? No fue el profeta Eliseo, sino su siervo. Sale el siervo y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esto no esperaba, Naamán no esperaba esto. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, o sea el profeta Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos,
¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Enojado, dice la palabra del Señor. Aquí podemos ver, estimados hermanos y amigos, que Naamán tenía una fe, pero totalmente equivocada. Él lo que más creía era tener una fe tradicional, una fe religiosa. Naamán tenía una percepción equivocada, basada en ritos, costumbres, tradiciones humanas. Pero Dios, que es rico en misericordia, está tratando y confrontando el orgullo de este hombre religioso y rebelde que se llama Naamán. Naamán esperaba una gran bienvenida. Naamán esperaba honores, quizás que se le haga una alfombra, un trono donde pueda sentarse y una gran celebración con panderos, flautas, trompetas. Naamán esperaba una ceremonia religiosa, invocaciones, ritos, cantos. El yo declaro, yo ato, yo reprendo. Él estaba esperando oraciones, imposición de manos, clamores, jergas evangélicas. Eso es lo que estaba esperando Naamán. Naamán estaba listo para renunciar a una gran fortuna de oro, plata y 10 cambios de vestidos por su sanidad. Pero no estaba listo para renunciar su orgullo, su soberbia, su altivez. Hoy en día hay lamentablemente mucha gente que sigue los pasos de Naamán. Estaba acostumbrado a dar órdenes y quiso dictarle a Dios cómo tenía que hacerlo. Él tiene que hacerlo a su manera, a su cuenta. Naamán casi pierde la bendición por su orgullo, por su soberbia. Estimados amigos, las tradiciones, los ritos, las ceremonias y las jergas religiosas no salvan a nadie. La palabra del Señor dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estimados hermanos y amigos, la gracia de Dios siempre va a dar nuevas oportunidades para salvar a los hombres. Todos los hombres, durante toda su vida, Dios va a dar más y más y más oportunidades para que conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero y a Jesucristo como Señor y Salvador. Naamán se está muriendo de lepra hasta que sus siervos le hicieron recapacitar. En el versículo 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Fue una sierva de la esposa de Naamán que le dijo, vaya al profeta de Dios, él te va a sanar. Ahora otros siervos de Naamán le animan, alientan para ir al Jordán y bañarse 7 veces. Para Naamán es muy difícil, casi imposible, obedecer a su siervo. Pero Naamán tiene que aprender a humillarse y a quebrantarse delante de un Dios santo, 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 y obedecer su palabra y su evangelio humildemente. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos que Naamán por fin
se rinde a la gracia de Dios. Naamán experimentó en su vida la gracia de Dios. Naamán de mala gana se despojó de sus vestidos de gala y tenía que zambullirse en ese río que él aborrecía, el río Jordán. Para Naamán fue una gran humillación. Y ahí están sus siervos, rodeados de sus siervos, ¿no? La primera zambullida. Y nada sucede. Sigue igual de leproso. La segunda, zambullida. Lo primero que hace es ver sus manos, tocar su cuerpo y sigue la lepra. Y ahí podemos ver a sus siervos alentándoles. Ya van 2, general. Ya va la tercera, general. Siga adelante, mi general. La tercera, la cuarta, la quinta, no pasa nada. Naamán sigue leproso. Por fe, tiene que zambullirse en el Jordán 7 veces. No 4, no 5, no 6 veces, sino 7 veces. Eso era la orden del profeta. Naamán tenía que aprender a descender, humillarse, poner fin a su orgullo, quebrantarse delante de la voluntad de Dios. El profeta de Dios le dijo 7. Y en la 7ª zambullida aparece Naamán con la piel de un niño, sano, sano, sano. Hermanos y amigos, eso se llama gracia. Gracia significa favor. Es un favor que uno recibe sin haberlo merecido. Es un favor inmerecido. ¿Qué merecía Naamán? Naamán merecía muerte, condenación. Ya estaba a punto de llegar su muerte. Pero por la gracia del Señor, Dios le dio una buena oportunidad. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy en día usted, amigo, amiga, no tiene que buscarse un río y lavarse y zambullirse 7 veces. Hoy en día tiene que ir a Jesucristo si quiere ser lavado, limpiado por su sangre preciosa. Mira cómo termina la historia de Naamán. Dice la palabra del Señor: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán termina dando testimonio de la gracia de Dios en su vida. Él claramente dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Al final, el corazón de Naamán se abre en alabanza, en adoración a aquel que le sanó de su lepra. Y dice más adelante: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán no solamente fue sanado de su lepra, sino fue convertido a Dios. Ahora puede dar testimonio, puede testificar que va a adorar a Jehová, va a tener una relación personal con el Señor, va a tener una comunión con el Señor. Ahora Naamán se da cuenta. Ahora puede entender que ni su plata, ni su oro, ni sus vestidos costosos de nada sirve delante de Dios. Naamán no tenía que razonar con Dios. ¿Cómo quería ser sanado? Naamán tenía que creer las palabras del profeta y obedecer humildemente por la fe.
Naamán ahora se da cuenta que de nada sirven las tradiciones, las costumbres, apoyarse en el hombre, confiar en el hombre, en príncipe. Ahora puede darse cuenta Naamán que ya no es posible confiar en los padrinos, en los compadres, en los amigos. Realmente a los ojos del mundo es un acto de locura, ¿no? Como lo es hoy en día la predicación de la cruz. Aquí en Tarma yo doy gracias al Señor, todavía hay gente que presta atención al Evangelio. Siempre en nuestro ministerio de evangelismo salimos a la calle a anunciar el Evangelio. Se puede decir casi el 80% de tarmeños están dispuestos a escuchar el Evangelio. Pero hay mucha gente que rechaza. Hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio. Hay mucha gente hoy en día que endurece su corazón como Naamán por su orgullo, solamente por su orgullo. Amados amigos, Dios te está hablando. Dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios en este día quiere hacerte un milagro en tu vida, estimado amigo y amiga. Que usted puedas acudir a la gracia de Dios. Mira, la gracia de Dios es cuando Dios te está esperando con los brazos abiertos. Cuando el Señor Jesús tiene sus brazos abiertos, invitándote a ti, estimado amigo, amiga, que acudas a Él con toda tu carga de pecados, con todas tus angustias, tus ansiedades, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, con todas tus cargas. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Estimado amigo, amiga, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Mañana o esta tarde puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Acude a Él con todas tus cargas, con todo tu pecado. Ríndete ante Él, humíllate, quebrántate delante de Él. Dígale: Señor Jesucristo, ten piedad, ten misericordia de mí. Soy un hombre, una mujer pecadora. Mucho tiempo he vivido en el pecado. Perdóname, Señor Jesucristo. Yo creo que tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre por mis pecados. Te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Háblale de todo tu corazón. Confiesa tu pecado. Estimado amigo, hágalo esta mañana. No pases mucho tiempo antes de que te carcome y pone fin a tu vida la carcoma del pecado, de la lepra. Cuando tú mueres sin Cristo, sin salvación, ya no hay oportunidad, ya no hay más oportunidad, estimado amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy, en este momento, quebrántate, acuda a los brazos de Jesucristo. Él te perdonará, Él te salvará, Él te dará nueva vida y una salvación eterna. Que Dios te bendiga.